Shalom, el Eterno los bendiga. Bueno, vamos a dar continuidad en el nombre de Yeshua al tema que venimos tratando acerca de qué es escuchar la voz de Dios y para eso tocábamos un tema importante y es que es ser discípulo. Recordando lo que hablábamos anteriormente, pues un discípulo era una persona que literal estaba comprometida con su maestro, ¿sí? Y hablábamos de una otra manera que la palabra del Eterno era importante implantarla para adquirir ese sello que al final de los tiempos será importante para cada uno de nosotros. Teniendo en cuenta entonces lo del discípulo y el significado y lo que entendimos que es ser discípulo, la pregunta entonces varía en qué significa entonces escuchar a Dios. Em, para eso vamos a ver unas citas importantes. Entre estas vamos a ver Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Nos dice la Torah en el nombre de Yeshua. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esto en cumplimiento a lo que habíamos hablado, ¿cierto? De que cuando oyes la palabra del Eterno, la palabra de verdad, y crees en ella y la aplicas y la practicas, automáticamente quedas sellado. Y si lees la Torá con más detenimiento, encontrarás que estar sellado es importante. El sello es lo que te va a identificar. Lastimosamente, inclusive Satanás usa el mismo prototipo. Él necesita sellar a los suyos. Y así como nosotros somos sellados por el Ruach HaKodesh en su palabra, con su palabra, creyendo en la palabra que nos ha sido dada, de la misma manera, los que no son sellados por el Ruach HaKodesh son sellados por Satanás. ¿Debido a qué? A lo que practican, a lo que creen y a lo que hacen. Vamos a ver otra cita, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Y tengamos en cuenta que aquí nos dicen dos veces por el oír y el oír, recalcándote que oír es obedecer, ¿sí? El primer paso para desarrollar una fe transformadora en cada una de nuestras vidas es oír la palabra de Dios con mucha atención. Y si entiendes que oír es obedecer, pues tienes la respuesta. Es obedecer la palabra del Eterno. Lastimosamente por eso hoy en día no impacta mucho si hay una iglesia llena, porque si la iglesia llena no garantiza que los que estén ahí están oyendo de verdad la palabra de Dios, o sea, están obedeciendo y no están teniendo una vida con doble sentido, doble interés, una vida con doble propósito, o como dice la escritura, sirviendo a dos señores, pues no serviría de nada, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de el cristianismo o el evangelio, para no hablar de explícitamente de religiones, sino hablamos de ese evangelio del siglo pasado o el siglo antepasado, o ese evangelio primitivo que obedecía al Eterno, que ponía en práctica el evangelio en sus vidas. Era un evangelio, un evangelio que se predicaba, era una Torah que se vivía conforme a lo que Dios pedía.
Así que las vidas eran impactadas. Yeshua dice que quiere hacer discípulos, no un discípulo. ¿Sí? Yeshua quiere hacer maestros, no un solo maestro. Yeshua quiere hacer sacerdotes. Fueron diseñados el pueblo para ser sacerdotes, no un sacerdote. Y lastimosamente por esperar que una iglesia crezca, no se garantiza que la iglesia esté siendo transformada. Hablando, escucha bien, no de lo que se ve, no de los auditorios grandes, no de los nombres que están por todos los países de tu denominación, no, garantizando que tu iglesia está creciendo, está siendo impactada al eterno. Que vayan a la iglesia y te llenen el auditorio no significa que esas vidas estén siendo transformadas. ¿Cómo haces para saber eso? Cuando vuelves a esa Torá primitiva, a esa Torá que no ha cambiado, a esa Torá que fue el hombre que torsificó. Y hablo de Torá porque si hablo del cristianismo, los que guardan ahora Torá dirían que no es con ellos. ¿Me entiendes? Y por eso hablo de la Torá, de los que guardan Torá, porque lastimosamente ya se contaminaron. Ya las denominaciones que guardan Torah están contaminadas, literal, listo, no guardan paganismo, pero no le dan el sentido a las celebraciones que deben de darle. Sus vidas deberían ser transformadas mucho mayor, pero lastimosamente no se ve, porque seguimos encargados o pensando en que necesitamos es crecer, y sí, el Evangelio debe crecer, debe ser un ministro para rescatar almas, pero asegúrate de que sí estás rescatando almas. Asegúrate de que tu iglesia sí está llena y que todos se van a salvar. Por lo menos cuando impartes una doctrina más radical, más pegada a la Torá, sin perjuicios, sin ser tan flexible, sin ser permisible y sin predicar un Yeshua que ya cumplió todo o que simplemente te permite tener una flexibilidad en tu vida. Para eso también podemos ver una cita en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Si eres alguien que ya ha entrado en la Torá, podrás entender que esto es Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Si no eres una persona que ha entrado en Torah, no importa. La Reina Valera, la Biblia que tú leas, te lo dice en Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai, uno es. Oye Israel, escucha, obedece. Adonai es uno y único. No tienes dos, no tienes tres, tienes uno. Y es al único que debes adorar. Escucha Israel, obedece, pueblo. Lastimosamente es al pueblo al que se le habla. La Torá es de una otra manera impartida al pueblo. Por eso es tan duro hoy en día hablar de religiones, porque si nos ponemos a hablar de religiones, entraremos en un debate de quién tiene la razón. No, no hablemos de religiones, que la religión se volvió un problema hoy en día. No hablemos de denominaciones porque se volvió un problema. ¿Piensas tú que el cristiano que volvió a la Torá está mejor? Y resulta que no, ya hay gente que está mejor en el cristianismo que los que guardan Torá. ¿O piensas tú que está mejor el cristiano que el católico? Y resulta que termina siendo un poco más radical el católico frente a sus creencias que el cristiano. Y lastimosamente se nos olvida que está escrito que los postreros serán primeros. Y no sabes tú quién es ese postrero. Piensas que de pronto es solamente el borracho del mundo y probablemente no. ¿Por qué? Porque esto no se trata más de lo que yo expongo hacia afuera, sino de lo que estoy creyendo y estoy aplicando a mi vida. El Eterno nos envía a poner atención.
a actuar y a direccionar nuestra vida a lo que Él dice punto a punto. Ahorita acerca de las fiestas del Eterno, ha habido una controversia porque cada vez que están las fiestas del Eterno se arma un caos completo en las redes sociales frente a quién tiene la razón y en qué fecha es. Bueno, y está bien porque estamos trabajando en un cumplimiento exacto, punto a punto, y queremos agradar al Eterno. Pero tú, ministro, por estar preocupado en demostrarle a otro ministro que tienes la razón, no estás viendo cómo está tu iglesia. Y no sabes si tu iglesia está cumpliendo una fecha o en realidad está entregando su corazón. Y se está perdiendo el sentido. Estás preocupado más por las decoraciones y está bien porque tú como ministro probablemente tengas tu sentir de agradar a Elohim, pero preocúpate también si la gente tiene el mismo sentir y no solamente está yendo a llenar la iglesia. Debes estar preocupado por ese sentir. Debes garantizar que ese sentir esté ahí. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Primera de Santiago, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lastimosamente la iglesia hoy en día se engaña a sí misma. Los creyentes hoy en día se engañan a sí mismos, haciéndose en creer que porque comprendieron algo más de la Torá y se salieron de las fiestas equivocadas y ya está todo cumplido. O ya estoy haciendo todo. Sí, gloria al Eterno. Logras dar otro paso. Pero si te descuidas, caes otra vez. Cruzas la línea delgada y torcificaste aún las fiestas del Eterno. Por eso es que inclusive la gente que ha entrado a la Torá ahora ya critica al católico, critica al cristiano, critica al judío. Ahora el que entró a la Torá con Yeshua cuestiona y juzga al pueblo de Israel que no conoce a Yeshua y se les olvidó que si no hubiera sido porque ellos lo niegan, ni tú ni yo tendríamos un Dios como Yeshua. No habríamos sido salvos. Lastimosamente, ¿por qué? Porque no estás asegurándote de que los que pertenecen a tu iglesia tengan un sentir espiritual. Por eso ya inclusive si se cuelgan unos sillot, que yo también los uso, son más que los que llevan 6.000 años guardando la Torah. Y por eso tú y yo pudimos acceder a ella. Ahora estás más santificado que ellos. Y se te olvida que el velo que tienen puestos lo colocó el Eterno. Y Él mismo se los va a quitar. Entonces, a veces por estar cuestionando, ¿cierto? Las fechas, cómo se hace, el día que lo hacen, no te das cuenta si tu iglesia está en santidad, si son hacedores, si no se están engañando a sí mismos. Jacob, Santiago también nos habla acerca de que sin santidad nadie verá al Señor. Y para lograr alcanzar esa santidad, debes saber que es importante aplicar 100% la Torah, obedecer, garantizar que de verdad no hay decibeles, no hay doble moral, no hay engaño. Dirás, bueno, pero es que es muy complicado. Claro,
pero asegúrate de que estás creciendo y que estás garantizando que creces porque lo que dices es totalmente veraz a la Torá. Entonces garantizarás que los que están sentados están ahí porque la verdad no los incomoda, porque la verdad los está haciendo libres. Garantiza eso. No garantices multitud, no garantices el nombre a todo el mundo y reconocimiento y que suena ya en todo lado y en todas las redes. Garantiza que el que está sentado ahí, los 500, los 1000, los 2000 o los 10 están ahí porque la verdad los hizo libres y no porque la verdad ha sido torcificada, manipulada o acomodada a mis permisibilidades. Cuando Dios habla, Dios espera que actuemos. Dios espera que actuemos. Cuando Él habla, Él espera que tú salgas como si eres padre, esperas que si tú dices algo, tu hijo salga o tu hija de una vez a hacerlo. Eso esperas tú como padre. Que si tú dices algo, se haga. No imponiendo, no mandando como de pronto crees que eres el patrón de la casa, pero sí esperas como cabeza, como padre, que si dices algo, se haga. Y si más si es para corregir, más si es para instruir, más si es para guiar. De esa misma manera Dios espera que lo hagamos. Dios espera que si Él habla, lo hagamos. Y más porque es para instruirnos, enseñarnos, guiarnos. Lo que Dios espera es que respondamos a lo que nos dice. Él espera que respondamos a lo que nos dice y lo que hizo por nosotros no teniendo otros dioses, dándole a Él tu tiempo, parte de tu tiempo. No le entregues al hombre todos los años de tu vida y cuando ya no tengas alientos y estés en tu vejez, ahora sí quieres darle eso a Dios. Haz un equilibrio en tu vida, es importante. Puedes trabajar, claro, pero mira en qué estás utilizando tu tiempo libre, en qué utilizas tus descansos, en qué utilizas después de tu turno de trabajo tu tiempo. No le des a Dios lo que sobra, dale lo primero. Romanos capítulo 10, versículo 17, nuevamente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si en realidad escuchas la palabra de Dios, obedece. Lee. Si no lees, de nada sirve lo que escuchas. En hebreo, no existen dos palabras diferentes para escuchar y para obedecer. En hebreo es solamente una palabra para las dos cosas. Shema, Shema. Escucha y obedece. Recuerda, escuchar es hacer, es ser obediente. Vamos a ver Jeremías, capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Adonai le es cosa vergonzosa. No la aman. Lastimosamente, cuando te empiezas a alejar y al escuchar la palabra del Eterno no haces nada, no obedeces, tus oídos se vuelven incircuncisos. Y por esa razón, como se vuelven incircuncisos, ya no pueden escuchar. Y la palabra de Adonai le es una cosa vergonzosa. ¿Cuántos creyentes en sus trabajos no saben que son creyentes?
¿Cuántos? Y hablo de creyentes, hablo de pueblo, no hablo de religión, porque Dios es uno. Te hablo a ti que crees en Dios. Te hablo a ti que crees en Yeshua o Jesucristo. ¿Te conocen como creyente? ¿Te ven y saben que eres discípulo de Yeshua? ¿Te ven y dicen, es un hombre o una mujer de Dios? ¿Te ven y te identifican? No por cómo te vistas, aclaro, por cómo actúas, por cómo hablas. Es importante que te hagas esa pregunta. Por último, vamos a ver Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y aunque esta palabra es muy fuerte, pero es la realidad, ¿sí? Lastimosamente hoy el creyente que no quiere ser tan creyente, no es rebelde, pero la Torah dice que sí. Si tienes ojos y no ves, si tienes oídos y no escuchas, no obedeces, eres rebelde. No eres un no creyente o un perdido, no, eres un rebelde. La escritura lo dice. A veces también hemos optado por cambiarle los nombres a las cosas, ¿sí? Y a veces decimos, no, es que lo que pasa es que no ha alcanzado, Rab Shaul lo dice, ¿por qué después de consumir alimentos sólidos necesitas otra vez beber leche? ¿Por qué? Porque te vuelves un rebelde. Ya no oyes, ya no escuchas, ya no ves, por eso es, porque te vuelves un rebelde. La palabra rebeldía, rebelión, es un adjetivo demasiado fuerte porque es un adjetivo dado a Satanás. Y por eso Yeshua dice que el ser humano que se vuelve con esas características es hijo del diablo, no hijo de Dios, porque no puede servir a dos señores. No hay tres canastas de higos, hay higos buenos, higos malos, no tres. Son solo dos señores y solo puede servir a uno. No puede servir a Dios más o menos, porque no puede servir a Dios más o menos y al diablo más o menos. Le estás sirviendo solo a uno y te garantizo que le estás sirviendo es al diablo, porque a Dios no se le puede servir más o menos, a Dios se le sirve completo. Si no lo estás haciendo, lastimosamente estás sirviéndole a Satanás. Espero que en el nombre de Yeshua logres entender hasta este punto qué significa escuchar la voz de Dios y qué debemos hacer para escuchar la voz de Dios. Porque vimos las características en el video anterior, en este volvimos a recalcar qué se debe hacer para escuchar la voz de Dios. Por lo menos para entrar en su voluntad, para saber que estás en el camino que Él dice que debe estar. Debes poner en práctica su palabra y debes poder entender y comprender todo esto. Shalom, el Eterno te bendiga y te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, el Eterno te mire con agrado tu entrada y tu salida, el Eterno te dé shalom, el shalom que el mundo no da, y coloque el Ruach Kodesh de Yeshua HaMashiach en tu mente y en tu corazón para que obedezcas sus mandamientos y su Torah. Shalom, shalom.